Hola a todos. El otro día, cuando me enteré de que una multitud pro Hamás estaba intentando asaltar la sinagoga de Melilla, pensé de inmediato en la noche de los cristales rotos, la noche en que miles de nazis se dedicaron a asaltar, destruir y robar negocios de los judíos alemanes. Fue el inicio del nazismo. Anteayer, una multitud de musulmanes en Rusia asaltó un avión procedente de Tel Aviv buscando judíos, y es fácil imaginar con qué intenciones. En España y en otros países de Europa ha habido manifestaciones de apoyo al pueblo palestino en las que se han enarbolado banderas del Estado Islámico. Se ha gritado Alá Akbar y, lo peor, se ha gritado el grito de guerra de los terroristas palestinos, traducido al español de una manera bastante chapucera. From the river to the sea, Palestine will be free. Quiere decir, del río al mar, Palestina será libre, y en español, para que rime, si me oyera Becker, han traducido desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. No sé si toda esa gente es consciente de lo que está gritando. Quizá no lo sean y simplemente se han dejado engatusar por las imágenes, que casi siempre son montajes de niños palestinos en la guerra, y están tratando de defender a un pueblo al que creen oprimido y bombardeado sin razón. Se equivocan, y se equivocan mucho. ¿Alguien se ha parado a pensar en lo que hay desde el río hasta el mar? Desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo está Israel, junto con los territorios bajo autoridad palestina de Judea y Samaria, dentro de Israel. Y ahora hay que fijarse en un detalle muy importante. En Israel viven unos 2 millones de musulmanes. En los territorios palestinos, que insisto están dentro de Israel, viven 0 judíos. 0. Es más, está prohibido entrar allí a los judíos por su propia seguridad. A la entrada de las aldeas árabes hay un cartelito que pone prohibida la entrada a judíos, en su país, en Israel. Mientras que en todo el país los musulmanes no corren ningún peligro y pueden vivir con todas las comodidades de un país del primer mundo. Esa traducción chapucera al español en realidad es una llamada al genocidio de los judíos. Implica el deseo de que Israel desaparezca, de que todo el territorio se convierta en un Estado palestino en el que vivan 0 judíos. Y eso no es algo nuevo en la historia. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Independencia de Israel, los judíos empezaron a ser asediados en todo Oriente Medio, con la excusa de que iban a Israel, de que se estaba creando Israel y miles de judíos emigraban allí. En todos los países de alrededor empezaron a acosar a los judíos. Unos fueron directamente asesinados en los pogromos, otros vieron expropiadas sus casas y sus prósperos negocios. Otros sufrieron amenazas hasta que finalmente tuvieron que huir. Todos los que sobrevivieron se refugiaron en Israel. Se calcula que unos 800.000 judíos llegaron casi de golpe a un país que entonces tenía 3 millones de habitantes, que estaba recién salido de una guerra y que sin embargo cuidó de su propia gente. Fue capaz de acoger e integrar a todas esas personas que llegaban de cualquier lugar, de Oriente Medio o de Europa, sin nada más que muchas ganas de vivir y 2 manos para trabajar. Israel hizo una vez más el milagro. También hubo muchos árabes que salieron de Israel debido a la guerra, pero para ellos la cosa fue muy diferente. Los líderes árabes se dedicaron a alentar su salida diciéndoles: salid de ahí, huid de la guerra, y en cuanto echemos a los judíos al mar podréis volver. Recordemos que fue una guerra en la que 5 países árabes con sus ejércitos se enfrentaron a un pequeño país judío recién creado y sin ejército. A priori lo más probable es que esa guerra aparentemente la tuvieran que ganar los árabes. Pero aunque lo hubieran ganado, yo tengo mis dudas de que los líderes árabes hubieran dejado volver a toda la gente que había salido de Israel. Por supuesto, con esas proclamas de salir de allí, echaremos a los judíos al mar, tal. No tenían ningún interés en el bienestar de su propio pueblo. Lo que pretendían era crear una masa de refugiados palestinos a los que poder utilizar como moneda de cambio y chantaje contra Israel. Todos esos musulmanes fueron rechazados en los países árabes de alrededor. Ninguno los quería dejar entrar, y alguno de ellos los masacró a miles cuando intentaron asaltar las fronteras por la fuerza. Me refiero en concreto a Jordania, por decisión del suegro de la actual reina, que es de origen palestino y que anda por ahí diciendo a la BBC lo mal que se porta Israel con los palestinos. Pues chata, tu suegro mató a más de 1.500 en una sola noche solo porque no les quería en Jordania. Tú verás cómo tienes a la familia. En fin.
Finalmente, esos 700.000 árabes, que entonces aún no se llamaban palestinos, recordémoslo, fueron acogidos mayormente en el cristiano Líbano, que acabó pagando bien caro haberlos acogido, tan caro como que en 2 generaciones habían destruido el país. Habían convertido Beirut, la París del Mediterráneo, en un estercolero en guerra. También fueron acogidos, aunque un poco a regañadientes, bueno, un poco no, bastante a regañadientes, en Siria, Jordania, Egipto, Irak. Estos países mantienen a esos musulmanes en campos de refugiados 75 años después, a ellos y a sus descendientes, sin nacionalidad, sin ciudadanía y sin los pocos derechos que pueda tener una persona en un país como esos. Con la única intención de poder clamar que Israel ha creado 5 millones de refugiados y poder exigir su derecho al retorno. A ver, derecho al retorno para una gente que nunca ha pisado la tierra a la que pretenden retornar. Recordemos que esos movimientos de población se produjeron en 1948. La persona que saliera de allí siendo un bebé hoy tiene 75 años, pero eso les da igual. Quieren el retorno para sus 5 millones de descendientes, todos ellos musulmanes, a un país de 9 millones de habitantes donde los musulmanes constituyen una amenaza directa para todos los demás. Y por supuesto, del derecho al retorno de los 800.000 judíos que salieron de todo el mundo a refugiarse en Israel, de eso ni se habla ni se contempla, y de devolverles sus propiedades y sus negocios, menos aún. La ONU tiene 2 agencias dedicadas a atender a los refugiados de guerra en todo el mundo. ACNUR, que se ocupa de todos los refugiados de todo el mundo, excepto de los que se llaman palestinos, y UNRWA, que se ocupa de los que se llaman palestinos. Esta última se dedica a poner palos en las ruedas de cualquiera que desee integrar a los musulmanes que salieron de Israel tras la guerra y a sus descendientes en sus países de acogida. La agencia se dedica a ser el gran apoyo del terrorismo palestino y sobre todo a pedir fondos para ayuda humanitaria que ya está proporcionando Israel a los palestinos. Así que es fácil intuir a dónde van a parar esos fondos que salen de nuestros impuestos. No es de extrañar que varios cuarteles y almacenes del Hamás estén situados bajo escuelas y hospitales protegidos por la ONU. Así que mira, todo queda en casa. Y de paso pueden acusar a Israel de bombardear esas escuelas cuando Israel responde a los ataques con cohetes que lanzan desde allí. Vamos, un plan perfecto. Y esa es, a grandes rasgos, la historia de los refugiados palestinos. Simplemente con que los países en los que han nacido y viven, la inmensa mayoría de ellos, les concedieran la nacionalidad, problema resuelto. Pero me temo mucho que resolver ese problema no le interesa a nadie. Gracias a todos.